Bienvenidos a este primer tema de formalismo matemático. No lo titulo formalismo matemático propiamente porque todavía no hemos llegado ahí. Ahora, ¿por qué iniciar con este tema de conjuntos? Ahora, la lógica y conjuntos es la herramienta matemática que te permite aprender el formalismo matemático, es decir, los símbolos que se van a emplear para sustituir palabras o frases completas. Desgraciadamente, las demostraciones matemáticas suelen hacerse empleando formalismo matemático. Ahora, ¿por qué es importante aprenderlo? Porque esto te da pie a aprender tópicos más complejos y que para algunos son ajenos a siquiera pensar que los puedan entender, como son la topología y el análisis funcional. Esperemos que este taller, que se descompone en muchos temas, culmine satisfactoriamente con el análisis funcional. Ahora, no vamos a ver las partes de cálculo y ecuaciones diferenciales para llegar al análisis funcional. Eso se supone que el que va a ver este taller o lo va a tomar, lo debe saber. Bueno, vamos a empezar con la parte más básica. Estos son los objetivos de esta parte 1, aprender el vocabulario básico de la teoría de conjuntos, emplear diagramas de Venn, demostrar la relación entre conjuntos finitos coordinables y los números naturales, e interpretar gráficamente la relación entre los números naturales. Esta es la primera parte. Ahorita en este primer video no vamos a abarcar estos 4 puntos, vamos a abarcar el primero. Ahora, los números naturales básicamente son el invento de la humanidad para contar cosas. A esas cosas les llamamos elementos. Ahora, los elementos forman parte de una colección. A esa colección le llamamos conjuntos. Es decir, a una colección en lógica le llamamos conjuntos. Y los elementos de ese conjunto o de esos conjuntos reciben, las cosas que forman parte de esos conjuntos reciben nombre de elementos. Llamamos conjunto de números naturales n, es esta la notación n negrita, a la colección de números que nos sirven para contar ya sea hacia adelante o hacia atrás. Por ejemplo, en un lanzamiento aeroespacial se suele hacer el conteo en reversa. Ese conteo en reversa del tiempo, de los segundos, se podría considerar también como número natural. Ahora, hay que distinguir antes de avanzar entre conteo y medición. Para eso se utiliza. Una cosa que tiene la lógica es que no admite, no te da margen para interpretación. Esa es la gran potencia de la lógica matemática. Tú no puedes esperar que alguien interprete algo de alguna forma porque no hay margen de ello. Va a quedar más adelante claro esto. Por ejemplo, vamos a ver estos ejercicios. ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuántos hermanos tiene usted? ¿Cuántos jeans tiene usted? Estos son números finitos. ¿Cuántos padres tiene usted? Ahora, aquí es donde entra la lógica. En lógica no podemos definir algo de forma ambigua. De hecho, el formalismo matemático sustituye a todos los idiomas. Es decir, una comprobación matemática escrita en formalismo matemático significa lo mismo para alguien cuyo lenguaje nativo es italiano o francés o alemán o español o portugués. No importa el idioma, el formalismo matemático lo van a leer igual todos. Ahora, ya que hablamos de eso, para la lógica, un padre es aquel que es el progenitor. ¿Qué se entiende por padre? Se entiende por padre aquel que puso su material genético para concebir un niño, para engendrar vida. Pero no es el gestante. Entonces, el padre, en lógica, es aquel que puso su material genético, dicho de forma coloquial, para poder embarazar a una mujer. Ahora, bajo esa definición, solamente tenemos un padre, todos. Nadie tiene 0 padres. Es decir, aunque no hayas conocido a tu padre, o aunque haya muerto, o se haya ido cuando eras pequeño,
lo que sea, el escenario que se te antoje. Alguien tuvo que haber embarazado a tu mamá. Entonces, esa es la lógica. Una herramienta muy potente que tiene la lógica es para debatir. Por ejemplo, para, para encontrar la lógica de un argumento, de una ideología, puedes ver a veces que ese mismo razonamiento de forma lógica es contradictorio. Por ejemplo, desde un punto de vista ideológico podemos decir que tenemos más de un padre. En el caso de un niño que, por ejemplo, haya sido adoptado por dos varones, dos varones. Pero en lógica eso no funciona así. ¿Por qué? Porque tienes que dar instrucciones muy precisas y definir los conjuntos. Entonces, en lógica, un padre es el que pone el material genético para embarazar a una mujer. Y una madre solo tenemos una. Es decir, nadie nació de varias mujeres. Entonces, como la madre es la progenitora, nuevamente, aquí no se refiere a madres adoptivas, ni madrastras, ni nada, sino a quien dio a luz a tu persona o a su persona de usted. Entonces, desde el punto de vista de lógica, ¿cuántos padres tiene usted? Uno. ¿Cuántas madres tiene usted? Una. Insisto, esto es lógica matemática, no son ideologías. Recordemos que las matemáticas, si bien son ciencia y epistemología, no dejan de ser frías. Vamos a ver este ejemplo que dice, ¿cuántos números hay aquí? Vamos a ver que los números están separados solamente por comas, no hay espacios en estos números. Entonces aquí tenemos un número que es el 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 números, que es el 1, el 4, el 5 y el 20. Ahora, esta pregunta, ¿cuántos números hay aquí? Tenemos 1, 2, 3. Estos puntos suspensivos significa que vamos a estar contando de forma entera, de entero en entero hasta llegar al 10. Esta es una forma abreviada de decir que hay números en este conjunto del 1 al 10. Es decir, hay 10 elementos de este conjunto. ¿Cuántos números hay? Es decir, ¿cuántos elementos número hay? Hay 10. Estos puntos suspensivos lo indican. Como dijimos anteriormente, toda colección de objetos es un conjunto. Cada objeto de la colección recibe el nombre de elemento del conjunto. Ahora vamos a ver ejemplos de conjuntos, otros ejemplos. La colección de municipios de Nuevo León. Este es un conjunto. San Pedro Garza García es un elemento de este conjunto. La Ciudad de México no es un elemento de este conjunto. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Este conjunto se refiere a sus parientes que miden 3 metros de altura o más. Ahora, al no haber miembros en su familia que cumplen con este requisito, decimos que es un conjunto vacío. Y ese conjunto vacío siempre se expresa así. Hay veces que solamente este símbolo, el fi minúscula, nos sirve para indicar eso. Pero esta notación va a quedar clara más adelante, cuando veamos clases especiales de conjuntos. Este es un ejemplo de una clase especial de conjunto, el conjunto vacío. Ahora, para la notación es importante tomar en cuenta dos cosas. Los conjuntos se expresan con letras mayúsculas y los elementos que forman al conjunto se expresan en minúsculas. Insisto, los conjuntos se expresan con letras mayúsculas, los elementos del conjunto con letras minúsculas, separados por comas y encerrados entre llaves. Si lo expresamos de esta forma, decimos que el conjunto está expresado por extensión. Por ejemplo, V es el conjunto formado por las vocales de nuestro abecedario hispánico. Entonces, el conjunto V es igual a, E, I, O, U. Y se debe encerrar entre llaves. Si nosotros ponemos en vez de llaves corchetes o paréntesis porque nos gustan más, está equivocado, porque esto no es una democracia. Es como si le dijeras a los músicos en una orquesta que cada quien va a leer las partituras o a inventarse su propia partitura. Entonces, a partir de este punto, las matemáticas empiezan a ser muy estrictas con la notación, porque al cambiar esto por un paréntesis significa otra cosa. Al cambiar esto por paréntesis, podría significar, por ejemplo, una coordenada espacial
diagonal temporal. En eso no nos vamos a meter, pero por ejemplo, si alguien por alguna razón profesional o de alguna investigación ha estudiado la dimensión de Minkowski, se va a dar cuenta que se ven muy parecidos a esto, pero en vez de llaves tienen, esas dimensiones tienen paréntesis. Ahora, un conjunto está expresado por comprensión si se da una propiedad característica de todos y cada uno de los elementos. Es decir, no puede haber un elemento dentro de ese conjunto que no cumpla esa propiedad. Así, tenemos esta expresión. Esta expresión se lee como dice aquí. El conjunto de todos los elementos de X, aquí viene, todos los elementos de X, tales que, estos dos puntitos es tales que. Esta palabra tales que se sustituye por estos dos puntos. Observen aquí que ya empezamos a sustituir palabras por símbolos. Así es el formalismo matemático. Pero poco a poco se va aprendiendo. Es como aprender un idioma nuevo, pero sin reglas gramaticales. Repetimos, se lee X tal que X es P, donde P es la propiedad. Por ejemplo, si alguien no conoce esta notación, es muy útil en matemáticas. Aparece mucho en los libros de matemáticas, sobre todo de matemáticas avanzadas. Viene del latín, que es exemple gratia, que es, por ejemplo. Bueno, vamos a expresar este conjunto, pero por comprensión. V es igual a X tal que X. Esto lo leemos igual. Y luego esto ya se puede leer. Esta parte de aquí es lo que sustituye a esta P. Si nosotros de antemano declaramos que P es la propiedad, podemos expresar todo esto así. Ahora, X representa cualquier elemento del conjunto. Entonces decimos que, al igual que en el álgebra, X es una variable. Es importante tomar en cuenta. Ahora, para indicar que un elemento pertenece a un conjunto, se emplea este símbolo. Este símbolo no tiene un nombre definido con una palabra. Es el símbolo de pertenencia. Este es el símbolo de pertenencia. Este símbolo es una deformación de la letra griega epsilon, que es esta, epsilon. Esta letra, que es una deformación de epsilon, ¿por qué se toma como pertenencia? Bueno, porque la introdujo este señor Giuseppe Peano, el mismo de la curva de Peano, como una abreviación de la palabra latina est. ¿Sí? De hecho, otra abreviación matemática que se emplea mucho es I.E., que es it est, que el arte lírico lo ha robado un poco. Es muy común que aparezca en libros que no son de matemáticas, tanto E.G. como I.E. Entonces, it est significaría esto es. ¿Por qué? Porque la palabra est en latín tiene dos acepciones, una que es y otra que es pertenecer. En este caso significa pertenecer. Ahora, en nuestro ejemplo anterior decimos que A, la vocal A, pertenece a V, porque es un elemento de V. P, al ser una consonante, no es un elemento de V. Observen que esta es la deformación de la letra Y, pero está, por decirlo así, tachada. No es la palabra correcta, tachada. Tiene un nombre, hacerle esto a los signos matemáticos, pero no es tachar. Esa acción, el nombre de esa acción se los debo. A pertenece a B, P no pertenece a V. Entonces hasta aquí hemos visto varias cosas. Cómo se expresan los conjuntos por extensión, por comprensión. Ya tenemos la primera palabra que sustituimos, que es tal que, y sabemos el formalismo de los conjuntos, que tiene que ir entre llaves, y que este signo matemático o símbolo matemático se conoce como símbolo de pertenencia. Eso es lo importante, símbolo de pertenencia. Y finalmente phi, que representa un conjunto vacío. Insisto, en un texto muy avanzado podemos encontrarlo solo como parte de una comprobación donde el autor no quiso escribir todo esto, pero técnicamente pues lo que debemos hacer es escribirlo de esta forma. Y eso es todo. En el siguiente video vamos a ver más vocabulario
que se sustituye con simbología.